Saludos cordiales. Por acá tenemos algunos ejercicios que corresponden a la aplicación de razones trigonométricas. Vamos a ir resolviendo los problemitas uno a uno. Acá es importante recordar la estrategia para la resolución de un problema. Primero que todo debemos visualizar. Vamos a visualizar geométricamente la gráfica de la situación. Siempre el visualizar gráficamente nos va a ayudar un poquitito. Bueno, no vamos a anotar la gráfica porque en realidad no se trata de en sí una gráfica en el plano como tal, sino básicamente un dibujito donde podamos visualizar la situación del problema. Entonces, ese sería el primer paso para nuestra estrategia. Visualizar gráficamente la situación. Una vez que hemos visualizado gráficamente la situación, es importante, de acuerdo con los datos, ¿verdad? Debemos elegir la razón trigonométrica que nos sirva para trabajar. Entonces, esto es importante. El elegir una de las razones trigonométricas, sea seno, coseno o tangente, cuál de ellas para trabajar. Y una vez que hemos elegido nuestra razón trigonométrica para trabajar, debemos plasmar la fórmula de la razón, pero con los datos que tenemos. Vamos a plasmar la fórmula de la razón trigonométrica con los datos de nuestro problema. Recordemos que una razón trigonométrica contiene una igualdad. Por ejemplo, en este caso, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y al contener una igualdad, recordemos que cuando tenemos una igualdad en matemáticas, tenemos entonces lo que se conoce también como una ecuación, y esto nos da la posibilidad de encontrar el valor de la variable, o sea, de una letra que necesitamos hallar. Se puede encontrar el valor numérico de la variable. En este caso, como es una igualdad o una ecuación de primer grado, lo vamos a poder encontrar despejando. Entonces vamos a proceder con este sencillísimo proceso de 4 pasos. Vamos a ir trabajando en 3 videos. El primero va a trabajar lo que es el primer problemita. Dice, una escalera de 10 metros se coloca en la pared de una casa. Entonces vamos a, primero que todo, proceder a visualizar gráficamente. Vamos a imaginar que esa es la pared de la casa. Acá estoy dibujando el suelo. Y ahora voy a proceder a dibujar, vamos a cambiarle el color, vamos a proceder a dibujar la escalera. Recordemos que una escalera, uno la recuesta con un determinado grado de inclinación. Vamos a suponer, en este caso, que esa es la escalera. Bueno, en buena teoría debería quedar igual, y ahí veo que me quedó un poquillo más abierta en la parte inferior, pero bueno, más o menos hay una escalerilla. La escalera mide 10 metros. Entonces, en este sentido, de una vez vamos a colocar los datos que tenemos. La escalera mide 10 metros. Además dice que la base de la escalera, vamos a verlo por acá, la base de la escalera se encuentra a 5 metros de la casa. Entonces, este punto que ahorita estoy dibujando negro va a ser la base de la escalera. Para llegar a la casa de punto a punto vamos a tener 5 metros.
y se nos consulta cuál es la medida del ángulo agudo que se forma entre la escalera y la pared. Como nosotros podemos ver, acá hay un triángulo rectángulo. Recordemos que los triángulos rectángulos son este tipo de triángulos. Bueno, no está muy bien mi L. Son este tipo de triángulos que corresponden a una estructura en L. La esquina de esa L corresponde al ángulo de 90. Los lados que forman la L son los catetos. Y al cerrar esa L acá, en este caso con esta diagonal, esa va a ser la medida de la hipotenusa. Entonces, acá tenemos un ángulo de 90 que es la esquina y los ángulos agudos van a corresponder a los otros dos angulitos que tenemos acá. Se nos consulta un ángulo agudo en particular, el que se forma entre la escalera y la pared. Entonces, vamos a pintar el que se forma entre la escalera y la pared y esto es lo que nos están preguntando. Voy a llamar a la medida de este ángulo X. Entonces, ahí tenemos ya lo que es visualizarlo gráficamente. Vamos a proceder a elegir la razón trigonométrica. Bien, tenemos tres razones trigonométricas. Acá para elegir la razón es importante ser consciente de las medidas que nos están dando. Por ejemplo, en este caso, el 10 corresponde a la hipotenusa del triángulo. Ya hemos identificado a la hipotenusa. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a necesitar una razón trigonométrica que incorpore a la hipotenusa. Entonces, en este sentido queda descartada lo que es la tangente, porque la tangente en su fórmula no lleva la hipotenusa. Ahora bien, por acá tenemos este cateto que mide 5, es uno de los dos catetos porque recordemos que los catetos son los que forman la L. Ahora tenemos que determinar si ese es el cateto adyacente o el cateto opuesto. En este caso es el cateto opuesto. Recordemos que la palabra adyacente significa a la par. Entonces, el cateto ahorita que está a la par del ángulo es la altura. Y la palabra opuesto quiere decir al frente. Al puro frente del ángulo nos vamos a encontrar al 5. Entonces, por eso es que este es el cateto opuesto. Resulta que entonces ya tenemos que necesitamos una razón que incorpore al cateto opuesto y a la hipotenusa. No hay cómo perderse. Cuando tenemos nuestros dos datos, en este caso el cateto opuesto y la hipotenusa, pues vamos a encontrar la razón porque solo hay una de ellas que incorpore el cateto opuesto y a la hipotenusa. En este caso es la razón seno. Ya la hemos encontrado. La razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Ya elegimos la razón, tenemos el segundo paso. Vamos a pasar al tercer paso, que es plasmar la fórmula de la razón, pero con los datos específicos de nuestro problema. ¿Cuál es la fórmula en este caso? En este caso vamos a tener seno y tenemos que anotar seno del ángulo. En este caso nuestro ángulo no tenemos la medida, es a quien le pusimos la letra X. Entonces, el seno de este ángulo X va a ser igual a la representación fraccionaria del cateto opuesto entre la hipotenusa. Arriba tenemos que escribir la medida del cateto opuesto, que en este caso es 5, y en la parte de abajo de la fracción el valor de la hipotenusa, que sería 10. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos el cuarto paso. Ahora bien, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar el valor numérico de la variable. Ahora bien, recordemos que uno hace los despejes aplicando la operación inversa. Por ejemplo, si yo tengo una suma, entonces yo necesito restar para poder eliminar una cantidad que suma. Si algo multiplica, la operación inversa es dividir.
Y si nosotros tenemos algo que está elevado, por ejemplo, al cuadrado, lo contrario de elevar es raíz. Pero acá tenemos una situación muy particular. Como estamos hallando al ángulo se le está aplicando el seno. Y entonces en este sentido nos tenemos que apoyar con nuestra calculadora científica. Nos vamos a apoyar con nuestra calculadora científica. Vamos a encontrar que por lo general, utilizando la segunda función de la misma tecla seno, vamos a encontrar el opuesto de seno, que sería seno a la menos 1. Este es un dato interesante. La función se llama arcseno y es justamente, por decirlo así, la operación inversa del seno. Entonces, siempre que nosotros necesitemos hallar un ángulo, vamos a utilizar, para poder despejar un seno, se va a utilizar seno a la menos 1 o el arcseno. Si se trata de un coseno, para despejarlo, la operación inversa sería coseno a la menos 1. Y en el caso de la tangente, tangente a la menos 1. Entonces, utilizamos nuestra calculadora científica y cuando pulsamos la tecla seno a la menos 1, automáticamente se nos va a abrir un paréntesis. Y entonces nosotros vamos a anotar el valor de la razón que teníamos acá, o de la fracción que tenemos en este caso, 5/10. Simplemente trabajamos con la calculadora, dándole igual a esta expresión seno a la menos 1 de 5/10, y nos vamos a dar cuenta que la medida del ángulo corresponde a 30. Con ello entonces hemos obtenido la medida del ángulo que se nos está solicitando en el problema. La respuesta entonces, el ángulo que se forma entre la escalera y la pared mide 30 grados. Espero les haya sido